Eh, en la clase de hoy vamos a empezar a focalizarnos más en la segunda ley. Ya vengo hablando de la segunda ley desde la clase cero, ¿no? Yo les conté que en el universo y en todo sistema aislado, los sistemas, los procesos ocurren de modo tal de homogeneizar los sistemas, es decir, el universo o cualquier sistema aislado dentro del universo se está homogeneizando, ¿no? De hecho, los flujos de energía que son los que se disparan debido a inhomogeneidades, para eliminar estas inhomogeneidades, son el imperativo de la segunda ley. O sea, es la segunda ley la que impulsa todos los procesos que ocurren en el universo. Y bueno, la idea de la clase de hoy es empezar a formalizar un poco todas estas ideas y en realidad no exactamente estas, sino los puntos de partida que dieron lugar a después prestar atención a estas ideas, o a esta forma de visualizar la segunda ley. No, para poner un poco las cosas por escrito, para que afirmen lo que estoy diciendo, consideremos que esto es el universo y acá hay un sistema aislado del universo, y entonces tanto para el universo como para un sistema aislado, y eso ocurre espontáneamente, ambos avanzan hacia el equilibrio, o sea, se están desordenando, constantemente se están desordenando, se están homogeneizando, ¿no? El proceso se detiene en principio en el equilibrio, para el universo o para un sistema aislado, que es cuando las distribuciones de energía están homogéneas, son homogéneas siempre y cuando no haya paredes que impidan los flujos de energía, ¿no? Si hay paredes que impiden los flujos de energía, bueno, las inhomogeneidades se sostienen igual. Y las fuerzas intermoleculares, por ejemplo, son paredes que impiden el flujo de energía. Por ejemplo, un sólido no se puede homogeneizar con el aire de alrededor porque existen fuerzas intermoleculares que son paredes que impiden los flujos de energía. Entonces, finalmente el equilibrio está relacionado con ese máximo desorden posible, ¿no? Porque una vez que llegamos al máximo desorden posible, como el desorden, como el sistema aislado del universo no se puede ordenar, entonces no puede haber proceso de ordenamiento, no hay de ese tipo de proceso, pero tampoco puede haber proceso de desordenamiento porque ya tenemos el máximo desorden posible. Entonces ahí paran los procesos, que es cuando los sistemas se vuelven homogéneos, ¿no? Si nosotros lanzamos una pelota con una cierta velocidad en esta dirección y por gravedad va adquiriendo también velocidad en esta otra dirección, la pelota va a ir recorriendo una parábola, eso lo saben de física 1, va a haber rozamiento con el aire y va a ir disipando energía. De esa manera, la energía ordenada de la pelota, que al principio tiene energía potencial y energía cinética que le doy de entrada en esta dirección, esa es energía ordenada, se va desordenando porque se va disipando en el rozamiento con el aire. Cuando llega al piso, en el rebote también genera un choque plástico, y ahí también se disipa energía, se transforma en energía térmica del piso y del entorno. Luego rebota y también se va moviendo, y parte de la energía cinética ordenada va quedando en el aire por rozamiento en temperatura, en energía aleatoria de las moléculas. Llega a un máximo que es menor que esto porque ha disipado energía, la energía ordenada ya es menos. Luego así va siguiendo y finalmente queda rodando y se queda quieta, ¿no? Eso es lo que habitualmente pasa. Si a cualquiera le preguntamos qué va a pasar, nos va a decir esto porque es nuestra experiencia diaria. A nadie se le ocurre que estando la pelota quieta, moléculas del aire se confabulen para moverse todas en la misma dirección, empujar la pelota, hacerla rodar, acá estén esperando otras moléculas que la impulsen por arriba y le den una cierta energía cinética, de modo tal de que la pelota vuelva a recorrer una parábola, la misma parábola para atrás. Acá hay más moléculas que le quieren dar más energía cinética cuando colisiona, y así se va dando el proceso al revés. Eso a nadie se le ocurre que pudiera pasar, es una locura, digamos, ¿no? Es como magia si pasa. En el mundo de Harry Potter puede ser, pero en el mundo nuestro
no puede pasar. No, vamos a ver en el futuro que no hay nada que lo impida, pero es fantásticamente improbable que pase. Entonces, eso no ocurre, sino que ocurre de la otra manera, ¿no? Los procesos ocurren en una dirección tal que el universo se va desordenando, ¿no? De hecho, ya les hablé al respecto de la flecha del tiempo, ¿no? Lo que marca qué es el pasado y qué es el futuro. Eso sucede con muchas cosas. Por ejemplo, el olor de una pequeña gota de perfume se desparrama por todo el ambiente, ¿no? Es decir, enseguida se difunde. Y bueno, esta no fue una gota de perfume. Y también una gota de tinta en agua, ¿no? O un chorro de tinta, lo largamos en una botella, esta se va difundiendo hasta que finalmente queda distribuida de manera homogénea en todo el líquido que contiene la botella, ¿no? Y en general también energía térmica, ¿no? Si tengo energía térmica, por ejemplo, obtenida por combustión en un pedacito de sustancia, esa energía térmica se va desparramando por todos lados y se homogeneiza. Bueno, eso pasa con todas las energías. Y eso es la visión que les estoy dando hasta ahora de la segunda ley. De todos modos, la historia de esta ley parece no tener nada que ver, porque tiene mucho que ver, pero parece no tener nada que ver con con estas cosas. Es decir, inclusive en los primeros enunciados de segunda ley, en principio uno al principio sin saber todo esto no sospecha que puede llevar a esto. Y bueno, mi idea es probar cómo, no en la clase de hoy, pero a lo largo de estas clases, probar cómo se llega desde los enunciados históricos a los conceptos que les he estado volcando desde la clase 0. Entonces, la historia empezó en el siglo XVIII cuando empezaron a desarrollarse las máquinas industriales, es decir, la idea es cuando empezó a haber mucha gente, había que fabricar alimentos y productos, lo que sea, en serie para contener las necesidades de toda esa gente. Entonces, las cosas, se inventaban máquinas y las máquinas había que hacerlas funcionar y bueno, para eso se pensaba en, bueno, tengo que conseguir energía, se quemaba carbón y ese tipo de cosas. Y bueno, se armaba una máquina que más o menos, así acá tenemos una máquina típica, básicamente lo que intenta esta máquina es hacer que una rueda dentada vaya girando, de modo tal de enganchar otra máquina, la máquina que produce los bienes, hacerla funcionar. Al dar vueltas esta rueda dentada, impulsa todo el movimiento de la máquina que produce los bienes. Entonces a nosotros nos interesa hasta acá, de acá en adelante se ocupará un ingeniero, y solamente una parte de esto nos interesa, ¿no? La cuestión era que había que hacer girar la rueda, o sea, procesos cíclicos eran, ¿no? Un ciclo que se repetía, y para eso lo que se hacía es quemar carbón y mantener esto caliente a una dada temperatura, una fuente a una dada temperatura. Se calentaba agua acá hasta hacerla hervir, se producía vapor, el vapor viajaba para un caño y entraba el nombre mecánico de esto me parece que es biela, pero no estoy seguro, entraba en un cilindro con un pistón móvil enganchado a la rueda que le hacía girar el vapor, ¿no? Entonces cuando entraba el vapor, la presión alta movía el cilindro para acá y empezaba a girar la rueda, y luego cuando la rueda volvía expulsaba el vapor para este lado y pasa por un condensador que lo licúa y vuelve para acá, ¿no? Entonces, y así por ciclo, con este tipo de mecanismo se hacía girar la rueda que impulsaba toda la máquina productora de bienes, ¿no? Entonces, esta es una máquina cíclica cuyo esquema típico es es decir, en los libros de termodinámica aparece una cosa así, un esquema, es una máquina de calor,
pero en realidad es más bien un diagrama de flujo de una máquina de calor. Esto es la máquina de calor. Entonces esta máquina de calor, que es la máquina cíclica, que sería toda esta parte, está alimentada por un foco caliente, ¿no?, a una dada temperatura, opera entre ese foco caliente y otro foco frío que es un condensador. Así funcionaban las máquinas, tomaban calor del foco caliente, parte de ese calor lo transforman en trabajo y parte era entregado no por voluntad propia, sino a pesar de al foco frío. Es decir, necesariamente siempre para que funcionaran las máquinas se necesitaba este foco frío, para que si no, no funcionaban bien, ¿no? Entonces, entonces la idea es que acá vamos quemando carbón. Acá en el carbón hay energía química almacenada, que bueno, al encenderlo es liberada. Esa energía se transforma en energía térmica del carbón y vamos cambiando un orden, que era la energía química almacenada en el carbón, por una diferencia de temperatura entre esto y el condensador, o sea, entre esto y esto, ¿no? Hay un cambio de orden. En esa época no se hablaba de cambio de orden, ¿no? Es decir, eso es en el contexto de la nueva forma de ver la segunda ley. Bueno, entonces la energía está almacenada en los enlaces moleculares y que es ordenada, un orden químico. Esto me permitía obtener un foco caliente a una temperatura TH, ¿no? En la medida que para mantener la temperatura TH voy agregando carbón todo el tiempo, y así mantengo esa fuente o ese foco a una temperatura TH. Luego está el condensador. Acá me salté esto, ¿no? Esto es energía térmica, ¿no? Energía térmica concentrada acá. Por eso digo que al tener el foco frío y el foco caliente cambié el orden. Entonces luego tengo el foco frío, que está a una temperatura TC, que es este, y mi delta T, que es TH menos TC, implica un orden que era el orden que estaba antes almacenado en el carbón. Seguramente parte se disipó de ese orden en la transformación, pero bueno, este es el orden del que dispongo para aprovecharlo e impulsar el funcionamiento de la máquina, ¿no? Entonces es una energía ordenada. En general, allá en esa época se pensaba en términos de eficiencia. O sea, ¿cuánto invierto yo? Es decir, el carbón costaba plata y entonces lo que obtenía del carbón era un QH. Entonces esa es mi inversión, el QH, el calor tomado de esta fuente. O bueno, acá QC, Q caliente, pero creo que por acá le voy a poner QH. Sí, es un QH, que es este, ya tapé el QC. Vamos a poner en inglés QHOT, así sonamos más importante. Entonces, QHOT, tenemos que tomábamos este calor, que era la inversión, para obtener un trabajo entregado al entorno que es menos omega, ¿no? Es decir, el trabajo sale del sistema, hace girar la rueda, es menos omega. Luego perdía para... la energía no se pierde, digamos, pero me refiero a que me perdía de aprovechar. Este es el trabajo entregado al entorno, el QC, ¿no? Necesariamente siempre en las máquinas aparecía el QC, no se podía evitar, y entonces era algo que se consideraba que se perdía. Eso lo pierdo. Entonces, si yo hago la eficiencia, se definía como lo que obtengo, que es el trabajo entregado al entorno, dividido lo que invierto, que es QH, ¿no? Entonces lo que se buscaba en realidad, bueno, la eficiencia la escribo del otro lado, pero lo que se buscaba es que QH fuera omega E, igual a omega E, ¿no? O sea, que QC sea igual a 0. Se buscaba eso, y no pudieron lograrlo, no fracasaron.
necesariamente este QC estaba, ¿no? Así que la máquina tenía que tener este esquema sí o sí. Esto está prohibido, es decir, buscaban esto, este era el paradigma de la máquina, una máquina de eficiencia 1, porque QH, omega entregado al entorno dividido QH es igual a 1, pero este paradigma fue imposible de obtener, fracasaron, y entonces para tratar de esconder el fracaso bajo la alfombra, enunciaron una segunda ley, ¿no? Segundo fracaso, segunda ley. La primera ley también, fracasaron en la máquina, en construir una máquina del movimiento perpetuo de primera especie, y bueno, también, para esconder el fracaso, enunciaron una primera ley. No se puede. Bueno, acá también, esta se llama máquina perpetua de segunda especie, ¿no? Vos creo que me preguntaste por qué había una de primera especie. Bueno, acá aparece la de segunda especie. Esto está prohibido, no puede ser. Lo que sí puede ser es esto, ¿no? Es imposible construir una máquina que operando cíclicamente produzca como único efecto la extracción de calor de un foco y la realización de una cantidad equivalente de trabajo, ¿no? Básicamente que este QH es igual a este omega. Siempre tiene que estar este QC. Acá hay un simbolito chiquito de lo mismo, de esto. Bueno, este enunciado, simbolizado acá, bueno, escrito en estas palabras y simbolizado con este dibujo y con este otro, se llama enunciado de Kelvin-Planck, ¿no? Porque hay más de uno, pero este es quizás el más conocido, pero no, los otros también son conocidos. Este es el primero que les cuento, enunciado de Kelvin-Planck. Calculemos la eficiencia, ¿no? Yo hoy me estaba adelantando. Para calcular la eficiencia, usando la primera ley de la termodinámica, podemos ver esto, ¿no? Que en un ciclo el delta U es igual a 0, porque es una función de estado, y como QH más QC son los calores intercambiados en el proceso con los dos focos de calor, y después tengo el trabajo entregado, esto es más omega, que es trabajo que entra al sistema, pero sabemos que es negativo, porque es trabajo entregado al entorno. Bueno, esto es igual a 0, ¿no? Porque es una función cíclica, y yo de acá puedo despejar el QH o el omega, en realidad el trabajo entregado al entorno, porque lo tengo que dividir por el QH, que es menos omega, ¿no? Menos omega lo paso para este lado y es QH más QC. Este QC es negativo, está puesto acá como más, pero es negativo porque sale del sistema y entra al foco frío, ¿sí? Mientras que QH es positivo porque sale del foco caliente y entra al sistema. Esto implica entonces que la eficiencia, que la habíamos definido de esta manera, trabajo entregado al entorno sobre QH, por eso está el menos, es QH más QC sobre QH, y entonces la eficiencia condicionada por la primera ley se escribe así, como 1 más QC sobre QH, donde QC es negativo, y por lo tanto la eficiencia es menor que 1, ¿no? QC es negativo y la eficiencia es menor que 1. Siempre es menor que 1. QC igual a 0 está prohibido, no puede ser, no lo prohíbe la segunda ley. Bueno, entonces esto implica que la eficiencia 1 entonces está prohibida. Hay otro enunciado histórico, que es el enunciado de Clausius, que básicamente dice que la ladera perfecta no existe. ¿No? Es imposible la existencia de una máquina cíclica que pueda funcionar de modo que su único efecto sea transferir por ciclo calor desde una fuente fría a una fuente caliente, ¿no? La fuente fría es el interior de la heladera, la fuente caliente es el entorno, ¿no? Este es enunciado de Clausius, ¿no? Mató al refrigerador perfecto el enunciado de Clausius, ¿no? Es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente. Lo que sí es posible es
sacar una cierta cantidad QC del refrigerador, pero enchufando la heladera a la corriente. Y esa electricidad provee el trabajo que viene del entorno, que es entregado al sistema, un omega que es entregado al sistema. Luego, a la fuente caliente es entregado el calor QC más este trabajo en forma de calor, ¿no? Y eso sí está permitido. No está permitido, ¿no?, que omega sea igual a 0. O sea, esto no está permitido, ¿no? Es decir, tomar calor del interior de la heladera y entregarlo todo ese calor a la fuente caliente. Necesariamente tengo que enchufar la heladera a la corriente eléctrica. En este caso la eficiencia se define distinto, porque yo lo que obtengo, mi resultado es un QC, y lo que invierto es un omega. Entonces el cociente de eso es la eficiencia, y básicamente entonces la eficiencia que está prohibido es infinita, porque está prohibido el omega igual a 0. Escribamos de nuevo la eficiencia usando la primera ley, condicionada por la primera ley, ¿no? Por ciclo tengo esto, como antes, es lo mismo que antes. Así que esto significa que el omega es menos QH menos QC, y que es igual a QH a valor absoluto, porque QH ahora es el QH yo lo defino como positivo y el QC como negativo. O sea que esto es lo mismo que poner esto es valor absoluto de QH, menos, como está funcionando al revés, ahora el QH es negativo y el QC positivo, y esto es lo mismo que poner valor absoluto de QH menos QC, ¿no? Es decir, ahora saco el QC de acá y entrego el QH de acá, por eso tienen signos contrarios que para el caso anterior. Entonces, por eso acá pongo menos QC menos QH, es decir, el omega es el QH que entrego menos el QC, que es un omega positivo, ¿no?, porque entra al sistema. Y la eficiencia es lo que obtengo dividido lo que invierto, que es el trabajo, ¿no? Lo que invierto es el trabajo, entonces es valor absoluto de QC sobre valor absoluto de QH menos QC, ¿no? Y esto, claro que es que esto sea 0 está prohibido, ¿no? El enunciado de Kelvin implica, es lo mismo que son dos enunciados de la segunda ley, o sea, lógicamente por eso uno debe implicar el otro, y de hecho pasa, ¿no? El enunciado de Kelvin-Planck implica el de Clausius y viceversa, ¿no? Y el de Clausius el de Kelvin-Planck. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, ya saben todo. Bueno, para probar que el enunciado de Kelvin-Planck implica el de Clausius, podemos llegar a un absurdo, usar el método del absurdo. Es decir, vamos a asumir que el de Clausius es violado, ¿no? Que yo puedo tomar un calor Q2 de esta fuente fría y entregarlo a la fuente caliente sin enchufar la heladera, sin hacer trabajo sobre el sistema. Luego supongamos que tenemos otra máquina que funciona normal, que me saca un calor Q tal que le resto el Q2 y lo escribo como Q1 más Q2. Lo saco de esta fuente este calor, parte lo transformo en trabajo entregado al entorno y parte lo entrego y entrego el Q2 acá, ¿no? Entonces lo que veo es que el calor neto intercambiado con esta fuente es 0, y por lo tanto lo que estoy haciendo es tomar calor de esta fuente, que podría ser una única fuente, es decir, una banda roja y una banda azul, AT1, y transformarlo todo en trabajo. O sea, estoy haciendo esto. O sea que si violo el enunciado de Clausius, termino violando el enunciado de Kelvin-Planck. Por lo tanto, si esto es válido, esto no puede ser. Y al revés es,
si considero válido el enunciado, para hacer el caso al revés, considero válido el enunciado, inválido el enunciado de Kelvin Plan, si yo puedo transformar todo el calor que tomo de una fuente, de un único foco, en trabajo entregado al entorno, y entonces lo acoplo con una heladera que funciona normal y que usa este trabajo para hacerla funcionar. Y es una heladera que me toma, yo entrego el Q1 acá, y esta heladera me toma un Q2 y acá me entrega un Q1 más Q2, ¿no? La misma cantidad que acá, y entonces lo que veo es que este Q1 y este Q1 se cancelan, y el omega es igual al Q1, es decir, yo tengo este omega es igual al Q1, por eso se me cancela con este, y finalmente lo que termina pasando es que estoy tomando Q2 de acá y entregándolo acá, ¿no? Es decir, este Q1 es lo mismo que este omega. Entonces acá entra el omega, que entra va a la fuente y cancela el Q1, o sea que todo esto es cero, la suma de estos dos, y finalmente lo que tengo es que estoy tomando calor de acá y entregándolo todo acá. Entonces, esto significa que si se viola el enunciado de Kelvin Plan, también se viola el de Clausius. Por lo tanto, por eso deduzco que, por los dos razonamientos, el anterior y este, deduzco que un enunciado implica el otro, porque si uno se viola, el otro también. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos para calentar las fuentes de calor, usamos combustibles en general, que pueden ser cualesquiera, ¿no? Es decir, yo mencioné el carbón, pero ahora podemos usar una central nuclear para tener una fuente caliente, podemos usar energía gravitatoria a partir de las represas dieléctricas, ahí hay almacenada energía y lo transformamos en represas que está almacenada, bueno, es gravitatoria, pasa a represas hidroeléctricas, y bueno, eso puede ser usado también para calentar, para generar una fuente caliente. Son todos los combustibles, el petróleo lo mismo. No, hay energía almacenada en esos combustibles, la energía solar, eólica y otras alternativas. Bueno, todo eso lo podemos llamar combustibles de alguna manera porque me permiten obtener energía ordenada, o los puedo llamar almacenes de energía, ¿no? Es energía ordenada, donde está guardada la energía. No, estas energías se utilizan para impulsar máquinas. ¿No? Por ejemplo, puedo transformar una en otra, ¿no? Es decir, yo enchufo cualquier aparato y transformo energía eléctrica en mecánica y viceversa, ¿no? Pero en general, en toda transformación va a haber es decir, lo que quiero decir acá es que esto nunca va a ser igual a esto, va a haber disipación en toda transformación de energía, es decir, algo de la energía siempre se va a disipar, se va a transformar en energía ordenada. Eso tiene que ver con la segunda ley, ¿no? Que la segunda ley cobra ese impuesto para todos los casos, ¿no? Acá en el caso de un calefactor es más directo, porque el calefactor transforma todo el combustible en una fuente a temperatura T. Es decir, si miro eso, de alguna manera la desordena esa energía, aunque la cambia por una diferencia de temperatura con el entorno, y después va a haber un flujo de calor entre el entorno y ese calefactor que va a tender a homogeneizar la temperatura,
y bueno, en el ambiente, y entonces ahí estoy disipando la energía que tenía almacenada en el combustible. No, digamos que todos los procesos, es decir, no solamente las máquinas de calor, porque en la máquina de calor, bueno, o en estas máquinas, me pierdo este QC, digamos, ¿no? Incluso aunque la máquina sea reversible, me pierdo este QC. Pero en todas las máquinas tengo que pagar ese impuesto, inclusive en cualquier transformación de energía de un orden a otro. Bueno, veamos, hay un principio de Carnot que es otra manera de enunciar la segunda ley, que dice lo siguiente: la eficiencia de una máquina térmica cualquiera que opere entre dos temperaturas dadas TH y TC no puede ser superior que la de una máquina reversible que opere entre las mismas temperaturas TH y TC. Esto es un principio, se dice principio de Carnot, pero se deduce de la segunda ley, podría ser teorema de Carnot, pero en realidad es equivalente a la segunda ley, porque si uno enuncia esto, también está enunciando la segunda ley. Bueno, se prueba por el método del absurdo, ¿no? Se supone que esto no es cierto y se llega a que se viola la segunda ley suponiendo eso. Entonces vamos a suponer que la eficiencia de una máquina cualquiera es mayor que la eficiencia de una máquina reversible, ¿no? Suponemos una violación del principio de Carnot. La eficiencia de la máquina cualquiera se escribe de esta manera, y la de la reversible de esta, ¿no? La diferencia entre estas dos expresiones es que acá tengo un C de máquina cualquiera y acá tengo un R de reversible, ¿no? QH, QC y omega están en las dos máquinas, están regulados por la primera ley, ¿no? Están condicionados por la primera ley, o sea, para ambas máquinas QH más QC más omega es igual a 0, porque eso es el delta U, ¿no? El delta U es el calor intercambiado más el trabajo y es igual a 0, porque es un ciclo. Yo puedo, a partir de esta ecuación, dando valores a QH y omega, puedo fijar QC y puedo elegir que el QC de la máquina cualquiera sea igual al QC de la máquina reversible. O sea, puedo diseñar una máquina que funcione así, eligiendo el calor omega que voy a utilizar. Y así, escribiendo las eficiencias en términos de estas cosas, es decir, yo tengo menos el omega C y menos el omega R, y acá tengo el QH que lo puedo despejar acá como menos QC menos omega, para la máquina cualquiera y para la máquina reversible. No estoy tomando esta desigualdad que la escribí como esta y ahora la escribo como esta. Luego puedo pasar esto multiplicando acá y esto multiplicando acá y hacer una distributiva. Y me queda acá que menos omega R por menos omega C, menos QC por menos omega C. Y de este lado me queda menos omega C por menos omega R, menos QC por menos omega R. ¿No habría que ver el signo porque no cambia el signo? No, porque es decir, simplemente lo que hice es pasar este multiplicando y este multiplicando. Es decir, yo multiplico por un número X cualquiera de los dos, el cambio de signo está metido acá o acá, es decir, acá lo escribí así como menos, pero si ponerle que le llamo X a esto, paso X multiplicando acá y paso X multiplicando acá y es lo mismo. O X o Y es lo mismo. ¿Entendés? Sí, pero o sea, si uno es negativo, los dos son negativos, entonces, no, es decir, esto que tenga menos acá no significa que sean negativos, es decir, de hecho los trabajos, menos omega C y menos omega R son números positivos. Sí,
Es decir, yo un número positivo lo puedo escribir como menos ese número o como el número. Y eso no cambia nada, es decir, no cambia porque simplemente estoy escribiendo el mismo número de manera distinta. Después prueba con números reales y hace cuentas y va a ver. Bueno, entonces, esto implica que acá, bueno, tengo este que se me cancela con este. Y acá el QC, este es el mismo, ¿no? Fíjense que acá usé esto, ¿no? Puse el mismo QC para los dos, ¿no? Acá tendría que haber puesto QCR y acá QCC, pero es el mismo para los dos, por eso es el mismo QC. Y por eso acá lo puedo cancelar y llego a la conclusión, que es bastante lógica, que en la máquina cualquiera el trabajo entregado al entorno es mayor que el trabajo entregado al entorno en la máquina reversible, ¿no? Es decir, escribámoslo en términos de trabajo entregado al entorno. Lógicamente, si esta eficiencia es mayor que esta, le voy a entregar más trabajo al entorno con esta máquina que con esta. Pero bueno, esto lo prueba claramente. Acá tengo dibujadas las dos máquinas. Esta es la máquina cualquiera, que toma calor de esta fuente, hace trabajo entregado al entorno, toma una parte del calor para transformarlo en trabajo entregado al entorno y otra parte la entrega a la fuente fría. Y esta lo mismo, nada más que tiene un R. Es reversible. La diferencia entre estas dos máquinas es que esta es reversible y esta es una máquina cualquiera. Entonces, la máquina reversible, por ser reversible, yo la puedo hacer funcionar al revés. Así que la voy a hacer funcionar al revés, ¿no? Están las dos operando entre las dos mismas temperaturas, TH y TC, ¿no? Entonces me armo una máquina donde la máquina reversible la hago funcionar al revés. No, saco calor, un calor QC de acá, empiezo describiendo de acá, ¿no? Tomo un calor QHC de acá, esta entrega un calor omega C de acá, y entrega hace un trabajo al entorno menos omega C acá, que acá está puesto como omega C, pero eso es lo que entra al sistema, lo que entra al entorno es menos omega C, y entrega una parte de calor del QH QC a la fuente fría. Luego, del trabajo omega C, una parte lo uso para hacer funcionar esta máquina al revés, el omega R. Y se la resto acá, ¿no? De modo tal de que la suma de esto más esto me dé omega C, porque es lo que saco de esta máquina. Así que esta máquina hace funcionar a esta, le saco una cantidad que es está funcionando como heladera acá, ¿no? Saco una cantidad QC de acá y entrega una QHR acá, que es esta QC es la suma de estos dos, ¿no? Bueno, este omega C menos omega R nosotros ya vimos que era positivo, ¿no? Con nuestra suposición que violaba el principio de Carnot, ¿no? Que la eficiencia de la máquina cualquiera era mayor que la eficiencia de una máquina reversible, ¿no? Es el trabajo entregado al entorno definitivo del sistema de la máquina armada por estas dos máquinas, que es positivo, ¿no? Según la primera ley, en el ciclo de las dos máquinas tengo los calores intercambiados con la primera máquina, QHC más QCC más omega C, y acá lo mismo pero con signos menos porque está funcionando al revés la máquina de la otra máquina. Este QC es igual a este, o sea que acá se me cancela, ¿no? Son iguales los QC de las dos máquinas, y entonces, como son iguales los QC de las dos máquinas, esto es igual a 0, es decir, el calor intercambiado con esta máquina es igual a 0, y entonces estoy sacando calor de acá y entregándolo al entorno. Es decir, si esto es negativo no es problema, pero si esto es positivo sí es un problema, porque estoy violando el enunciado de Kelvin Planck. Y ya vimos que
en valor absoluto omega C es mayor que omega R, o sea, el trabajo que entrega al entorno la máquina cualquiera es mayor que el trabajo que entrega al entorno la máquina reversible. O sea, esto se me cancela porque son iguales y tengo que esto que está, lo que sobrevive de esta ecuación es esto, y dejo si pongo los calores de un lado, como esto es igual a 0, si pongo los calores de un lado y el trabajo del otro, tengo que QHC menos QHR es igual a menos omega C más omega R, que ya vimos que esto es positivo mayor que esto. O sea, finalmente me queda que escribir esto es lo mismo que escribir que el trabajo entregado al entorno de la máquina cualquiera menos el trabajo entregado al entorno de la máquina reversible. Y ya vimos en la página anterior que eso es mayor que 0. O sea, este es mayor que este, o sea que si paso esto para acá, me da esa diferencia mayor que 0. O sea, este calor es mayor que 0. Estoy tomando una cierta cantidad de calor Q de acá y por ciclo, de una única fuente, y por ciclo transformándolo en trabajo entregado al entorno. Estoy ordenando el universo, porque estoy tomando energía aleatoria y transformándolo todo en energía ordenada. No, eso no se puede, está prohibido por la segunda ley, por el enunciado de Clausius, ¿no? Esto es mayor que 0, esto es esto, mayor que 0, y esto también, por supuesto, mayor que 0, que es esto. Bueno, entonces, con esto pruebo de que si acepto que la eficiencia de una máquina cualquiera es mayor que una máquina reversible, entonces violo en el enunciado de Kelvin-Planck, y así que eso no puede ser, ¿no? O sea, hay una violación del enunciado de Kelvin-Planck por suponer una violación del principio de Carnot. O sea, esto que antes supuse no puede ser. Lo que vale es lo contrario, que la eficiencia de una máquina cualquiera es menor o igual que la de una máquina reversible. ¿Te estás rascando la cabeza? ¿Qué estás mirando la clase en el teléfono? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿No? ¿Entendieron todo? Bueno. Hay un corolario del principio de Carnot que dice que todas las máquinas térmicas reversibles que operan entre las mismas temperaturas TH y TC tienen la misma eficiencia. Esto es fácil de probar utilizando la demostración anterior, ¿no? Yo tengo dos máquinas reversibles, R1 y R2, que operan ambas entre TH y TC, y puedo elegir una para desempeñar el rol de máquina cualquiera en la demostración anterior. Entonces así aplico toda la demostración anterior, ¿no? Y demuestro esto, que bueno, yo ya sé que la eficiencia de una máquina cualquiera es menor o igual que la de una máquina reversible. Así que llego a la conclusión esta. La máquina 2, que yo ya sé que es reversible, la eficiencia de la máquina 2 es menor o igual que la eficiencia de la máquina 1. Luego hago, por otro lado, desempeñar el rol de máquina cualquiera a la otra, a la 1. Y así llego a la conclusión al revés. Es la eficiencia de la máquina 1, que es reversible, menor o igual que la eficiencia de la máquina 2, que es reversible. O sea, las dos cosas se tienen que cumplir, y si se tienen que cumplir las dos cosas, esto significa que las eficiencias son iguales, ¿no? Y eso lo puedo hacer para cualquiera de las dos máquinas reversibles que operen entre TH y TC, por lo cual deduzco que la eficiencia de todas las máquinas reversibles que operan entre TH y TC es la misma, es igual, ¿no? O sea, es una función de las temperaturas, la eficiencia de TH y TC, porque solamente puede cambiar si cambia TH y TC.
Calculemos la eficiencia de una máquina reversible entonces, y para eso vamos a usar un ciclo de Carnot, es decir, la eficiencia de una máquina reversible que opera entre dos temperaturas es la misma para todas las máquinas reversibles y por lo tanto puedo elegir la máquina más sencilla de todas y calcular la eficiencia de esa máquina más sencilla de todas. Y esa va a ser la eficiencia de todas las máquinas que operen, máquinas reversibles que operen entre esas dos fuentes, entre esas dos temperaturas. No, la eficiencia, por definición condicionada por primera ley, se escribe así, ¿no? Entonces, yo de alguna manera tengo que calcular este cociente para una máquina reversible dada y a partir de ahí decir, bueno, esa eficiencia, aplicando el corolario de Carnot, es la eficiencia de todas las máquinas reversibles. El ciclo de Carnot, que es el ciclo más sencillo posible, más conocido, digamos, en realidad son dos adiabáticas y dos isotermas y dos adiabáticas. Vamos a empezar por acá. Es un ciclo, o sea, puedo empezar por cualquier etapa. Digamos que acá tengo mi sistema, que es un gas ideal, está en contacto con una fuente ATH y genera una expansión reversible tal que absorbe QH durante esa expansión, ¿no? Todo es una expansión a temperatura constante, es una isoterma. Luego, lo que hago es aislar adiabáticamente el gas y hago otra expansión para llevarlo a la temperatura TC, porque después los voy a poner en contacto diatérmico con esta fuente y si no está a temperatura TC el proceso deja de ser reversible porque va a haber una diferencia finita de temperatura y no voy a poder invertir la dirección en que se produce mediante un cambio infinitesimal de las condiciones del entorno. Así que por eso hago la expansión adiabática para llevarla a la temperatura TC y luego pongo el gas a esta temperatura TC, este gas acá, y ahí hago una compresión isotérmica y le entrego una cierta cantidad de calor QC a la fuente. En esa compresión isotérmica sería otra isoterma, como las que hemos mostrado hasta ahora. Y después aíslo de nuevo adiabáticamente este gas y hago una compresión adiabática para calentarlo. Ya vimos que si se comprime se calienta, si se expande se enfría, la clase pasada. Bueno, lo comprimo más para llevarlo a la temperatura TH y otra vez volver a hacer la expansión absorbiendo calor de la fuente de TH. Y así voy repitiendo el ciclo, ¿no? Ese es el ciclo de Carnot, ¿no? Siempre necesito de esta expansión adiabática y de esta compresión adiabática para que cuando pongo el sistema en contacto con las fuentes de calor estén en equilibrio térmico. ¿Me siguen con el ciclo? Bueno, si lo graficamos es esto, ¿no? Tengo estas dos isotermas, ¿no? Acá en esta isoterma el sistema absorbe una cierta cantidad de calor a la temperatura de la fuente es TH, luego acá es el proceso adiabático, es una expansión adiabática para llevarlo desde esta isoterma a esta otra, o sea, desde TH a TC. Y luego otra vez lo pongo en contacto con la isoterma ATC y hago una compresión, voy para este lado, una compresión isotérmica, o sea, y llevo al sistema y durante esa compresión el sistema entrega calor al entorno, ¿no? Siempre todo el trabajo que se hace sobre el gas ideal es calor que se entrega al entorno. Y luego hago una compresión adiabática para otra vez volver a la isoterma anterior, ¿no? Hacer que el gas se caliente para llegar a TH y así voy repitiendo el ciclo. Bueno, hagamos las cuentas. Planteo la primera ley, que es esta, y si acá es solo trabajo PV, o sea que escribo el diferencial de trabajo como menos P diferencial de B, y como es un gas ideal, tanto el P como el diferencial de U están condicionados, es decir, el P es mu por RT sobre B,
y diferencial de U se escribe como CB diferencial de T. Luego puedo dividir todo por T. Bueno, esto es, señalo que es gas ideal. Divido todo por T y me queda así. Y ahora puedo integrar para todo el ciclo, ¿no? Integro para todo el ciclo. CB es constante, o sea que esto es la integral en un ciclo de diferencial de T sobre T. Y acá mu por R también es constante, o sea esta es la integral en el ciclo de diferencial de B sobre B. Y esto implica esto. CB por el logaritmo natural de TI sobre TI, porque es un ciclo, empieza y termina en el mismo punto. Y esto vale 0. Igual a QH más TH, es decir, la temperatura es constante acá, o sea que lo saco fuera de la integral esta, y en esta parte el calor es QH, el calor absorbido de la fuente, y queda dividido por TH, y en esta otra es QC dividido TC. Y esta otra integral es, bueno, me queda proporcional al logaritmo natural de BI sobre BI, porque también empieza en un volumen y termina en el mismo volumen el ciclo. Así que esto vale 0. Así que lo que tengo que QH sobre TH más QC sobre TC es igual a 0. ¿No? Es una relación que me permite calcular el QC sobre QH como un cociente de temperaturas. Acá. No, QC sobre QH, no paso esto para acá, el QH, no, o esto para acá y el QH dividiendo, y me queda menos TC sobre y el TC multiplicando, y me queda que QC sobre QH es menos TC sobre TH. Y así puedo calcular la eficiencia al reemplazar el QC sobre QH acá, que me queda como esperábamos en términos de la temperatura, de una máquina reversible cualquiera que opera entre TC y TH, que es 1 menos TC sobre TH, ¿no? Siempre menor que 1. Entonces, esta es la eficiencia de la máquina de Carnot, del ciclo de Carnot, vale esto. Ahora aplico el corolario del principio de Carnot, que dice que la eficiencia de todas las máquinas que operan entre TH y TC es la misma, y entonces digo, bueno, esta eficiencia vale para todas las máquinas. Entonces, acá lo pongo por escrito, aplicamos el corolario del principio de Carnot, todas las máquinas reversibles que operan entre TH y TC tienen la misma eficiencia, y por lo tanto, la eficiencia esa es de todas las máquinas. Para todas las máquinas reversibles que operan entre TH y TC. Una cosa interesante es que como esto vale para todas las máquinas reversibles que operan entre TH y TC, y como la eficiencia condicionada por la primera ley se escribe así, yo puedo hacer, tomando esto y esto, igualando, puedo hacer el proceso al revés y llegar a que QH sobre TH más QC sobre TC es igual a 0. La diferencia con la expresión que demostré antes es que la expresión que demostré antes era válida para el ciclo de Carnot. Pero ahora esto es válido para todas las máquinas reversibles que operan entre TH y TC. Que esta suma igual a 0 es válida para todas las máquinas reversibles que operan entre TH y TC. Eso es muy importante por algo primero que voy a contarles la clase que viene, o sea, por ahora no les cuento nada, y también por una cosa que sí les voy a contar en esta clase, y es definir una nueva escala de temperatura midiendo calores. O sea, yo podría, bueno, esto ya lo dije, yo podría escribir un TH igual a menos TC sobre QH sobre QC, medir calores y elegir una referencia para marcar esta temperatura, y entonces midiendo calores en una máquina reversible determino TH. Por supuesto es poco práctica la máquina reversible, es decir, si les tomo la fiebre con una máquina de esta, igual que con la del gas ideal, se mueren, ¿no? El tema es
que es más fundamental aún que la de gas ideal, porque todo el mundo tiene un gas, pero acá ni siquiera necesito un gas. Cualquier medio activo, lo que necesito es que la máquina sea reversible, nada más, que bueno, va a ser cuasi reversible, pero con que sea así, yo mido los calores y ya está, ¿no? Y los calores sabemos cómo medirlos, están haciendo experimentos todos los viernes, ¿no? Bueno, entonces vamos a definir bien esta escala de temperaturas, aunque la vamos a complicar un poquito, porque si la podemos complicar, la complicamos. Supónganse que acá tienen, son 3 fuentes, 3 focos de calor, y tengo 3 máquinas operando entre los focos de calor. Entre TA y TB tengo una máquina que saca QA de acá y entrega QB acá. Entre TB y TC tengo otra máquina que saca menos QB de acá, porque si el QB acá es negativo, tengo que poner menos QB acá y entrega QC acá. Los trabajos son los trabajos, no importa, se acomodan a la primera ley, pero no me importan para esto que voy a contarles. Y la tercera máquina que saca QA de acá y entrega QC acá. No, nosotros queremos definir una nueva temperatura, llamémosle tau por ahora a esa nueva temperatura. No, empezamos con tita, una T y ahora le llamamos tau a esta. Y según el corolario de Carnot, sabemos que QC sobre QH es algo que depende de las temperaturas. En este caso, para la temperatura de gas ideal, es menos Tc sobre Th. Pero si es otra escala de temperatura, no sé cómo es la relación, pero en principio sé que sí tiene que depender de las dos temperaturas. Tiene que ser una función de tau H, tau C. Ahora, entonces, si empiezo a hacer los cocientes para cada una de las máquinas, QB sobre QA es una psi de tau A, tau B, QC sobre QA es una psi de tau A, tau C, y QC sobre menos QB, porque el QB es negativo acá, o sea, acá va la fuente caliente que toma calor, tiene que ser positivo, por eso QC menos QB es una psi de tau B, tau C. Nosotros podemos hacer el cociente de estas dos. De esta, agarramos esta y lo dividimos por esta. Podemos elegir cualquiera para hacer cociente, pero bueno, yo elegí esta. Hacemos esta dividido esta, con lo cual el QA se me va a cancelar y me va a quedar un QC sobre QB, que lo puedo escribir como menos QC sobre menos QB, ¿no? Para relacionarlo con esto. Y que va a ser igual al cociente de esta psi de tau A o tau C sobre psi de tau A, tau B. Psi de tau A, tau B, ¿no? O sea, va a ser el cociente de esta con esta. Y por el otro lado, esto que está acá es psi de tau B, tau C, o sea que con el signo menos, esto tendrá que ser igual a menos psi de tau B, tau C. O sea, al reemplazarlo acá, esto queda igual a menos psi de tau B, tau C. Tengo esta relación. ¿Y qué me está diciendo esto? Me está diciendo que la función esta, de alguna manera, tiene que ser tal que yo pueda cancelar, porque esto depende de tau B, tau C, y esto de tau A, tau C y tau B. O sea, la dependencia con tau A se tiene que poder cancelar. Y hay dos maneras que se pueda cancelar. Es que la psi de tau A o tau C sea un producto de dos funciones phi de tau A por phi de tau C, o sea un cociente, ¿no? La de arriba y la de abajo. Entonces se me pueden cancelar una con la otra. Yo propongo el cociente porque después les voy a explicar un
un poco más en detalle por qué, porque el producto me va a dar una inconsistencia entre estas relaciones, es decir, si yo elijo para hacer el cociente otras, termino con una inconsistencia, entonces veo que la forma que se adapta es esta, que una psi de tau x, tau y, donde x es la fuente caliente, tau y la fuente fría, es una menos phi de tau y sobre tau x. El menos está puesto por el corolario de Carnot, ¿no? Porque el cociente QC sobre QH siempre es negativo, en realidad, más que por el corolario de Carnot. Porque QC sobre QH siempre es negativo y entonces siempre tiene que haber un menos ahí. Entonces, esta es la única forma que se adapta de las dos posibles, es la que se adapta, ¿no? Phi es una función positiva arbitraria de tau, y entonces X es la temperatura del foco caliente, como les dije, e Y la temperatura del foco frío, ¿no? Es así como, ¿no? Así como lo propuse, TH y TC. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, es decir, todo esto finalmente lo hice para demostrar que la forma de la función psi tiene que ser esta, ¿no? Para que cumpla con el corolario de Carnot. Entonces, acá un poco analizo por qué la única forma, es decir, debe ser un producto o un cociente de funciones de tau, porque la dependencia con XA en el numerador y denominador se debe cancelar, eso lo comenté. 2, es un cociente y no un producto, debido a que es necesario sostener la consistencia de las relaciones esta y esta, es decir, si no se sostiene. Y el signo negativo es porque el cociente de los calores intercambiados con una máquina térmica es negativo. Entonces, con esto explicamos esto. Entonces, si tomamos esto, por ejemplo, atendiendo a esta definición, tengo que QC sobre QB es menos si B sobre menos si de tau B tau C, ¿no? El menos lo pasé para acá, y que a su vez es, usando esto, acá tengo que poner el menos arriba y abajo, pero se me cancelan y no lo puse. Acá debería ir un menos y un menos para usar esta definición, ¿no? Es menos phi de tau C sobre phi de tau A, ¿no? Lo que estoy haciendo es que QC sobre QB, es decir, si hago el cociente de esto sobre esto, es psi de tau A o tau B sobre psi de tau A tau C. Este sobre este es psi de tau A tau C dividido este. Y aplico estas definiciones, esta definición acá, con el menos, que no lo puse, y me queda así. Acá la parte de tau A se me cancela, como es por eso que elegimos esta función, y me queda esto. O sea, lo que veo es que el menos QC sobre QB, que es QC menos QB, es ahora, como le metí un menos acá, va un menos acá, es un menos phi de tau C sobre phi de tau B, ¿no? Y lo mismo para los otros, ¿no? Para QC sobre QA vale lo mismo, y para QB sobre QA también vale lo mismo, ¿no? Es esta cosa general, ¿no? Como QC sobre QA es una psi de tau A tau C, y así siguiendo aplico las mismas definiciones, este resultado que surge de aplicar el corolario de Carnot. Entonces, todo esto es, como dije, respaldado por el corolario de Carnot. Así que, sabiendo eso, ahora sí puedo definir la temperatura a partir de esta relación, ¿no? Es decir, aplico la relación QH sobre QC, o QC sobre QH es menos phi de tau C sobre tu H, acá la escribí de esta TH,
tau H, aquí lo escribí así. Luego medimos QH para una referencia, podemos elegir el punto triple del agua para la referencia, ¿no? Este sería QTR, es decir, una de las fuentes sería el punto triple del agua y la otra que esté a una temperatura que es la que queremos medir. Entonces medimos los dos calores y definimos que la temperatura de modo tal de que la phi tau sea igual a tau. La más sencilla de todas. Y entonces me queda esta relación. Q igual a menos QTR, tau sobre TR. O en realidad la que que es igual a esta otra. Y por lo que deduzco que en números, la escala de gases ideales y la escala, esta que se llama escala absoluta de temperatura, son las mismas. Es decir, son los mismos números, son distintas escalas, porque en uno estoy midiendo calores y en otro volúmenes de gases ideales, pero son los mismos números. Y así mi temperatura T será menos una TTR, que es la temperatura del punto triple en grados Kelvin, por Q sobre QTR. ¿No? Yo este QTR lo mido una vez y ya lo tengo, y acá tengo Q. Es decir, tengo la máquina reversible, y entonces con esa máquina reversible, midiendo Q, puedo determinar T. ¿No? Por supuesto es muy poco práctico, pero es más general que la de gas ideal, y si no dispongo de un gas, puedo inventarme una máquina reversible. Pero bueno, es claro que de un gas todo el mundo dispone. Entonces esta se llama escala absoluta de temperatura y se mide en grados Kelvin. Bueno, con esto termino la clase de hoy. La clase que viene vamos a ver, no sé si les quedó alguna duda de esta. Una pequeña duda acá. Sí. ¿Por qué es la misma unidad en esta escala absoluta que en la otra? No es por casualidad, porque definimos la función phi de tau igual a tau, o sea, t igual a tau. Y además usamos la misma referencia, y entonces, porque no tenía sentido andar cambiando los números, pero sí la idea es decir, bueno, tengo una escala más general que la de gas ideal, a la que se le llama escala absoluta. Bueno, y la clase que viene les decía que vamos a ver, vamos a formalizar un poco los conceptos estos y vamos a definir una nueva función de estado, que es la conocida como la entropía y que es una medida del desorden, pero eso va a ser la clase que viene. Bueno, no nos vemos hasta después del parcial. La semana que viene es el parcial. Sí, bueno, que les vaya bien en el parcial. Vayan bien despiertos.